Concretamente, ¿ustedes saben hoy a cuánto equivale la recaudación de ingresos brutos en términos de IVA en Argentina? Porque ingresos brutos tiene la particularidad que es un impuesto oculto a los ojos del ciudadano. O sea, vamos, compramos algo, no tenemos noción de cuánto estamos pagando y es un impuesto que se empieza a encadenar desde la materia prima hasta el producto final. Bueno, según nuestros cálculos en IARAF, hoy la recaudación que tienen las provincias en materia de ingresos brutos en relación a la de IVA implica que ingresos brutos equivale a una alícuota de 11% de IVA. O sea que si sumamos ingresos brutos más IVA, hoy en Argentina estamos pagando un símil IVA del 32%. Estas son las cosas que también hay que discutir en una reforma tributaria. No solo la discusión tiene que pasar por lo cuantitativo, sino también por lo cualitativo. Tenemos que ir a un sistema tributario mucho más visible. Si el sistema tributario es visible, nosotros como ciudadanos vamos a poder conocer cuál es el costo que tiene el Estado. Si conocemos cuál es el costo que tiene el Estado, vamos a tener mucho más cuidado en cómo el Estado asigna los recursos. Ahora, si no sabemos cuánto nos cuesta el Estado, claramente se dificulta ejercer, ¿no es cierto?, un control ciudadano para que el Estado gaste mejor. Entonces, alícuota de IVA equivalente nación-provincias, 32% en Argentina. Superamos holgadamente a Dinamarca, Noruega, que tienen un 25%. Bueno, eso es lo que hoy tenemos en nuestro país. Vayamos ahora a la parte contribuciones, a la parte de impuestos al trabajo. Acá les voy a mostrar lo que es Latinoamérica. Fíjense, acá tengo los aportes personales en porcentaje del costo laboral, o sea, esto es el sueldo de bolsillo más los aportes personales más las contribuciones patronales. Argentina tiene hoy 13% de aporte personal en función del costo laboral, solamente superada en la región por Uruguay, que tiene un 15%, y por Chile, que tiene un 18%. De ahí en más, todo el resto de países tienen un aporte personal menor. ¿Qué pasa con las contribuciones patronales? Bueno, con las contribuciones patronales estamos con un 21%, solamente superados por Colombia y por Brasil, que tienen un 25% de contribución patronal sobre el costo total. Ahora, ¿qué pasa si sumamos el aporte personal más la contribución patronal, que es la verdadera incidencia del impuesto al trabajo? Cuando hacemos la suma, Argentina es el país de mayor incidencia de los impuestos al trabajo sobre el costo total de la región de Latinoamérica. O sea, con un 35% estamos por encima de Brasil, por encima de Chile, que tiene un 23%. O sea, claramente las posibilidades de ser competitivos en Argentina con esta carga tributaria, obviamente hablando de los formales, como bien dijo el vicepresidente de la CAC, es realmente un imposible, ¿sí? Es una carga tributaria muy significativa para aquella actividad que la afronta como corresponde. Ahora bien, hablé de lo efectivo, hablé de lo legal, pero hablé de lo legal suelto. ¿Cómo podemos integrar todo lo legal para saber de cuánto es la carga tributaria en Argentina sobre un producto cuando toda su cadena fue formal o fue en blanco? Nosotros en IARAF somos la única institución que hace este tipo de mediciones, algunos otros la harán, pero la venimos haciendo sistemáticamente en los últimos años. Simplemente quiero mostrarles 3 ejemplos que para mí son muy significativos. Cuando vamos a comprar fruta, verdura, carne, de lo que pagamos, un 38,4% son impuestos, ¿sí? Nacionales, provinciales y municipales. 10%, 11% impuestos al trabajo y el resto distribuido entre las 3 jurisdicciones. Cuando vamos a comprar fideos, dulces, galletas, el 44% de lo que pagamos son impuestos. ¿Eso lo tienen claro ustedes? Acá está ingresos brutos, que es lo oculto, las tasas municipales, que también son ocultas a los ojos del ciudadano. Bueno, cuantificando todo eso, un 44%
de lo que pagamos son impuestos. Cuando compramos una bebida gaseosa, el 49,7% de lo que pagamos son impuestos, porque al resto de impuestos, en este caso hay que agregarle el impuesto interno, que después voy a volver a este tema con la discusión actual de impuestos internos, haciendo una mención específica a esto, pero como ejemplo para el resto de bienes. Esta es la carga tributaria legal que tenemos en Argentina para una actividad hecha en la formalidad. Obviamente es significativa. Cuando lo trasladamos a la carga tributaria que recae sobre un asalariado, estamos hablando de 50% en promedio entre los impuestos directos y los impuestos indirectos que pagamos cuando consumimos. Bueno, a ver, alta carga tributaria, efectiva y legal. ¿Qué pasa con la formalidad? ¿Qué pasa con el grado de informalidad en Argentina? Antes de hablar de la informalidad, me parece interesante decir qué incentivo genera esta carga tributaria tan alta o qué beneficios brinda evadir en Argentina. Con esto no estoy incitando para nada a la evasión, pero me parece que es interesante saber, bueno, dada esta carga tributaria, ¿qué le pasa a alguien que evade respecto a quien no evade? Bueno, fíjense, acá les voy a mostrar simplemente el eslabón final, el eslabón minorista de la cadena de producción y comercialización de bebidas gaseosas en Argentina. El eslabón minorista formal tiene una utilidad de 100. Ahora, ¿qué pasa si un competidor subfactura el 10%? Ve incrementada su utilidad al doble. O sea, en lugar de 100 que gana el formal, quien subdeclara el 10% gana 199. Y quien es más atrevido, toma más riesgo y subdeclara un 20%, triplica la utilidad del formal. ¿Esto qué quiere decir? No que la ganancia esperada de evadir es positiva en Argentina, pero sí que el ingreso por evadir en Argentina es significativamente elevado. ¿Por qué? Porque tenemos una altísima carga tributaria legal, entonces subdeclarar, evadir de alguna manera me genera un alto ingreso. Si después va a ser positivo o no la ganancia de evadir, dependerá de las penas, si me detectan, y de la probabilidad que me detecte el fisco cuando estoy evadiendo. Pero el incentivo o el ingreso por hacerlo desde el vamos es elevado, muy elevado. Entonces, este esquema tributario que tenemos, ¿a qué nos lleva? Fíjense, esta es la informalidad laboral por sector en Argentina. Solamente es para el sector privado, porque en indicadores está el sector público, obviamente lo he eliminado. Fíjense, hoy en Argentina, datos de octubre de este año, el 39% de los puestos de trabajo son informales, ¿sí? Encima de ese 39%, bueno, la agricultura con un 60%, la construcción con un 56%, hoteles y restaurantes con un 42%, y abajo los otros sectores con indicadores significativos. El caso de la industria manufacturera con un 28-29% de informalidad. O sea, esta es la consecuencia de todo el entramado que mostré antes, de gasto público, de carga tributaria, de incentivo a la evasión y la consecuencia que esto tiene. Ahora bien, con este funcionamiento fiscal que hemos tenido en Argentina, ¿tenemos un Estado equilibrado o no nos alcanzó con una presión tributaria récord para financiar el gasto público? Lamentablemente no nos alcanzó, porque a nivel nacional, en el año 2001-2002 teníamos equilibrio fiscal, ¿sí? Sin considerar intereses de deuda teníamos equilibrio fiscal. Y hoy tenemos un déficit primario que terminará el año en 4,2 del PIB, pero que el año pasado fue de 4,6, 4,7 puntos del PIB. O sea, subimos el gasto, subimos los impuestos a niveles elevadísimos, pero no nos alcanzó. Tenemos hoy un déficit fiscal que nos genera un montón de distorsiones en la economía, no voy a entrar en eso ahora, pero que claramente requiere ser disminuido. A nivel provincial, si bien la situación es, a mi criterio, mucho más holgada,
Hoy las provincias tienen un déficit